El Evangelio es según San Marcos. Dejando Jesús los confines de Tiro, llegó por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Presentáronle un sordomudo, suplicándole que le impusiese la mano. Jesús, apartándole del tropel de la gente, le metió los dedos en las orejas, y con la saliva le tocó la lengua, y alzando al cielo los ojos, suspiró y díjole: Éfeta, esto es, ábrete. Y al punto se le abrieron los oídos, y se le soltó el impedimento de la lengua, y hablaba correctamente, y les ordenó que a nadie lo dijese. Pero cuanto más se lo mandaba, tanto más lo divulgaban, y tanto más se maravillaban diciendo: todo lo ha hecho bien, ha hecho oír a los sordos y hablar a los mudos. Pueden sentarse. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, os recuerdo el evangelio que os anuncié y que recibisteis, en el cual permanecéis y por el cual os salváis, si conserváis lo que os prediqué. De otra suerte, en vano abrazasteis la fe. En primer lugar, os enseñé lo mismo que yo había recibido, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 11 apóstoles. Luego apareció a más de 500 hermanos juntos. De ellos viven los más, y algunos ya han muerto. Apareció después a Santiago, luego a todos los apóstoles. Últimamente, después de todos, se me apareció también a mí, que vengo a ser como un abortivo, porque yo soy el menor de los apóstoles, y no merezco el nombre de apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha quedado en mí sin fruto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Con el milagro de nuestro Señor Jesucristo en el día de hoy, la Iglesia nos quiere predicar cómo uno debe estar abierto a la enseñanza de Dios nuestro Señor, para que recibiéndola pueda comunicar a los demás. La Iglesia quiere predicar el buen uso del habla, de la lengua. Nuestro Señor hace la curación de dos órganos: el órgano auditivo y el órgano comunicativo. Las cosas que nosotros escuchamos, es decir, lo que recibimos, y cómo lo decimos, es decir, cómo nosotros vamos a comunicar lo que hemos escuchado. Pero nuestro Señor viene a curar a alguien que estaba en defecto de ambas cosas. Fíjense bien, generalmente el sordo mudo es solamente sordo, y mudo porque nunca ha escuchado, nunca pudo reproducir lo que sus oídos han escuchado. Generalmente el sordomudo es así. De hecho, puede producir algunos sonidos sin ningún tipo de conexión con su lengua, pero no tiene sentido, no tiene hermosura, no tiene valor lo que habla su lengua, porque sus oídos nunca han escuchado nada de bueno para poder reproducirlo. Nuestro Señor cura a ese sordomudo para que pueda escuchar y luego pueda hablar. Le mete los dedos en las orejas para abrirlas desde adentro, y pone su misma saliva en su lengua para que escuche bien y cuente bien qué es lo bueno que ha escuchado. La mayor sordera que puede haber es el corazón endurecido por el pecado. No hay sordo más grande que el pecador que quiera vivir en su pecado, que el pecador que no luche en contra del pecado. Fíjense bien, en el momento de mayor sordera del mundo, que fue cuando Cristo vino a la tierra y los judíos cerraron sus oídos para no escucharle,
ese fue el momento de mayor sordera de la historia de la humanidad, donde la luz misma estaba en la tierra, caminando aquí y hablando con los hombres, y el pueblo, que debía aclamarlo como Mesías, luego lo crucificó porque no quiso escucharlo. Y tanta fue la sordera que Dios permitió y quiso que la misma naturaleza mostrara que Dios estaba hablando. Dios nació, apareció una estrella. El llanto de nuestro Señor fue anunciado, el llanto del nacimiento de nuestro Señor, los gemidos de nuestro Señor, fue anunciado por una estrella, un ser inanimado, un ser sin vida, que anuncia que Dios ha nacido, para que los hombres no dejen de escucharlo. Nuestro Señor, cuando estaba haciendo su predicación evangélica, mandó que se acalmaran las aguas, cosa natural, una tormenta, y Él hizo que se callara, hizo que se tranquilizara. La naturaleza escuchaba a nuestro Señor y los hombres no. Nuestro Señor desde afuera del sepulcro de Lázaro le dice: sal de ahí. Y un muerto levanta y sale del sepulcro. Y todos los que estaban ahí lo vieron y luego le gritaron: crucifícale, crucifícale. Es la sordera espiritual, es no querer escuchar a Cristo, no es querer escuchar a Dios nuestro Señor. Es la peor sordera que puede haber. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba colgando de la cruz y entregó su vida, Él quiso entregar de una manera muy particular, dando un gran grito. Nuestro Señor bramó, dio un grito enorme para probar que Él estaba entregando su vida. Nadie se lo sacaba. Pero ese grito no fue escuchado por nadie que estaba allí en aquel momento. No fue escuchado en cuanto a lo sobrenatural, porque huyeron. Pero la naturaleza quiso probar que aquel grito era el grito de Dios. El sol se escondió, la tierra tembló, los sepulcros se abrieron, las piedras se rompieron para que salieran de allí los muertos y dieran testimonio de nuestro Señor. Entonces, nosotros debemos evitar el mismo error, no estar sordos a lo que dice nuestro Señor. Porque si nosotros no escuchamos, no vamos a ser aptos para hablar bien, para dar testimonio, para hacer un verdadero apostolado propio del estado, ya sea estado de madre, estado de esposo, de soltero, pero todos tenemos un apostolado particular que hacer, del propio hogar, del trabajo, del buen ejemplo. Pero si nosotros no escuchamos bien, jamás vamos a poder hablar bien. Una vez que nosotros tengamos los oídos abiertos para lo sobrenatural, de la misma manera tenemos que discernir bien cómo lo vamos a decir y con quién vamos a hablar. Noten bien el axioma que dice: el hombre es dueño y señor de su silencio, pero es esclavo y siervo de sus palabras. Lo que el hombre dice, de bueno o de malo, es a qué está ligado. Entonces, el cuidado de nuestra lengua debe ser grandísimo. Vamos a hacer dos comparaciones. Dos mujeres que han hablado: Eva y la samaritana. Primero, acordémonos en qué ocasión estuvieron cada una de las dos cuando se comunicaron con alguien. Eva había sido creada en estado de gracia, estaba en un paraíso de delicias. Lo único que tenía que hacer es obedecer el mandato divino para vivir una vida en la tierra sin dolores y luego pasar a la eternidad. Pero ella entabló conversación con el demonio y sabemos muy bien cómo le fue. Entabló conversación imprudente, porque el demonio le hizo picar la curiosidad. Recuerden, cuando nosotros abrimos nuestra alma para alguna tentación, cuando no luchamos de manera firme desde el comienzo con el demonio y le damos espacio para que nos pique la curiosidad, estamos haciendo lo mismo que Eva en el paraíso terrenal. El demonio le dijo a Eva: es verdad que Dios prohibió que no comieres de ningún árbol
de aquí del huerto? Le hizo picar la curiosidad, porque Dios no había dicho eso. Dios dijo que no comieran de un solo árbol, el resto podían consumir todo. ¿Qué tenía que hacer Eva? Darle la espalda e irse de allí, porque evidentemente le estaban mintiendo. Evidentemente estaban hablando mal de Dios. Evidentemente era una tentación. Pero Eva entabla la conversación y habla con el demonio y dice, no, hay solamente un árbol que nosotros no podemos ni comerlo ni tocarlo. Y ahí vemos el primer efecto de la imprudencia de Eva, porque Dios no había dicho nada de no tocarlo, solamente de no comerlo. Y ahí el demonio ya va engañando a Eva, va aprovechando ese espacio que Eva le dio, y nosotros ya sabemos todo lo que sucedió después. Cometieron el pecado original y hundieron a todos nosotros en ese mismo estado, hasta que por el agua del bautismo somos libertados de él. Esa Eva, imprudente, que estaba en gracia, pero dejó espacio para que el demonio se metiera en su vida. La otra que podemos comparar es la buena samaritana. Les hago recordar, por si les interesa, cuando llega a casa, agarren el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, donde nuestro Señor tiene ese encuentro con la buena samaritana en el pozo de Jacob. Nuestro Señor estaba haciendo una peregrinación evangélica, pero cansado de tanto caminar, se sienta en el pozo de Jacob hasta que venga una samaritana. Mujer cismática, quiere decir que se habían separado del pueblo de Israel, que en aquella época era el pueblo de Dios, ya no es más. Era una mujer adúltera y era una mujer muy prendida a las cosas de la tierra. Y ella entabla conversación con nuestro Señor. Y tiene interés por nuestro Señor. Y escucha lo que Cristo dice, reconociendo su falta, reconociendo la mesianidad de nuestro Señor. Y fue la única mujer, la única persona que escuchó de nuestro Señor, yo soy el Mesías, con esas palabras. De tanto insistir los fariseos que nuestro Señor dijera abiertamente, de tanto insistir y que nuestro Señor no dijera porque no preguntaban con corazón sincero, de tanto insistir lo crucificaron. Y esa mujer, pecadora, arrepentida, por entablar conversación con nuestro Señor, fue la única persona que escuchó esa frase de Cristo, yo soy el Mesías. Todas las otras personas, a todas ellas, Cristo probó con sus obras, con sus milagros, con sus profecías, que Él sí era el Mesías, pero ella fue la única que escuchó el nombre de Dios, Yahvé, que quiere decir yo soy. ¿Por qué? Porque entabló conversación con nuestro Señor. Supo hablar de lo que había escuchado bien y consiguió el arrepentimiento de sus pecados. Y saliendo de allí, fue a predicar a todos los demás, los de Samaria, que el Mesías se le había aparecido, se le había presentado y que le había contado todo lo que había hecho y que la salvación finalmente había llegado a los hombres. Entonces fíjense bien, cuando Eva, estando en el paraíso terrenal, entabla conversación con el vicio, con el pecado, no lucha contra él, peca y hace que todos nosotros pequemos junto con ella, con el pecado original. Que todos nosotros nazcamos con esa falta, que es solamente borrada por el agua del bautismo. La samaritana, aún estando en pecado, por entablar conversación con Cristo nuestro Señor, no solamente se convierte, sino que arrastra con su palabra y ejemplo a muchos a que sigan a nuestro Señor Jesucristo. Miren la grandeza de lo que es escuchar bien para poder comunicar bien. La epístola que nosotros acabamos de escuchar de San Pablo está puesta muy a propósito con relación al Evangelio de hoy. San Pablo dice, no se olviden del Evangelio que os he predicado. ¿Qué pasa con San Pablo? ¿Quién fue San Pablo? Perseguidor de la iglesia, como él mismo dice en la epístola de los Corintios, que yendo a Damasco para prender
poner en la cárcel a los cristianos, nuestro Señor le hace un milagro. Le abre los oídos para que pueda hablar. Revela su evangelio para que él después pueda ser llamado el apóstol de los gentiles. Y que haya trabajado más que todos los otros apóstoles, como él mismo lo dice. Pero él fue fiel a lo que escuchó. Y habló bien de lo que bien había escuchado. Muy bien, muy preciso es la epístola de hoy. Y una de las cosas que nosotros debemos evitar a toda costa es el pecado de la lengua, que dígase de paso, que San Juan Crisóstomo, uno de los más grandes padres de la iglesia, santos padres, un año, durante toda la cuaresma, todos los domingos, todos los días que predicó, habló sobre los pecados de lengua. De tan importante que es el asunto, porque el hombre, la naturaleza humana, tiene esa tendencia. Es verdad, las mujeres un poquito más tienen ese defecto, más que el hombre, pero no solamente la mujer. El hombre también tiene ese defecto, porque si no tuviera, el sacerdote, que está obligado a escuchar defectos de todos, no estaría obligado al silencio bajo pecado mortal. Lo que dice respecto a la confesión. Pero es verdad, la mujer tiene un poquito más de facilidad. Por eso, tiene que tener más cuidado. No quiere decir que solamente la mujer, el hombre también. Y para que tengamos más cuidado, tenemos que saber bien en qué consiste el pecado de lengua. Yo puedo pecar con la lengua de tres maneras. Puedes hacer una murmuración, puede ser una calumnia o puede ser una contumelia. La murmuración es cuando yo hablo de los defectos ajenos, vicios, pecados, etc., sin motivo alguno. Es pecado hacer eso. El famoso chisme. Después la calumnia, que cuando yo hablo mal de alguien, pero que no es verdad. Yo estoy inventando algo sobre una persona, simplemente por el hecho de hablar mal. Es una cosa bajísima. La calumnia. Y después la contumelia, que es cuando uno ofende al otro cara a cara. Digamos, es la burla. Eso es la contumelia, pecado de lengua. ¿Cuándo eso es grave y cuándo eso es leve? Presten atención. Cada vez que inútilmente, sin motivo, hablan mal del defecto ajeno en materia grave, es pecado mortal. Si alguien, por el simple hecho de hablar, está comentando la vida de los demás, que están, por ejemplo, en concubinato o adulterio, cometen pecado mortal. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con la lengua. Muchísimo cuidado. San Pedro de Alcántara, patrono de mi país, tenía la costumbre, para controlar su lengua, de andar con 2 piedritas en la boca, para que se acordara de tener bien atada su lengua, para no hablar mal. Y nosotros hablamos así sin ningún tipo de problema, pensando que no es algo corriquero, algo que no pasa nada. Y sí pasa. Y sí pasa. Y es muy, pero muy, causa daño tanto en nuestra alma como para los que nos escuchan. Porque cuando alguien hable mal, ya sea una murmuración, ya sea una calumnia, ya sea una contumelia, está obligado a quitar el escándalo que ha producido. Obligado, no es una cosa que puede hacer o no. Tiene que quitar el escándalo que provocó. Por eso, dije al comienzo, que el hombre es dueño y señor de su silencio y esclavo de sus palabras. Que nuestro Señor, si abrió nuestros oídos por medio de la fe, quiere también que esos oídos produzcan buenas palabras, no malas, no murmuraciones, no calumnias. ¿Qué nos cuesta? ¿Fue la calumnia lo que llevó a Cristo a la cruz? ¿O no? ¿Lo dudan? A leer el Evangelio. Cuando fueron a apedrear a San Esteban, el primer mártir, se taparon los oídos para que no entendieran la palabra de Dios. Y por eso lo apedrearon. Y estaba San Pablo ahí también. Era el que estaba cuidando las vestimentas. Porque estaban sordos a la palabra de Dios.
Y por eso hicieron lo que hicieron. No cometamos el mismo error. Tengamos cuidado con ese pequeño órgano que es la lengua, que puede hacer mucho bien, como la samaritana, pero puede ser un mal gigante, como el pecado original. Porque el pecado original comenzó por la lengua. Comenzó por la mala conversación. Comenzó por la murmuración y calumnia, porque el demonio calumniaba al mismo Dios de la gloria. No vamos a imitarlos, a ninguno de ellos. Ni Eva cayendo, ni el demonio murmurando. Cuando nosotros murmuremos, Dios no quiera. Cuando nosotros calumniemos, Dios no quiera. Nosotros estamos imitando al demonio, padre de la mentira. Estamos imitando a los que crucificaron a Cristo, deicidas. Imagino que no es eso lo que queremos para nosotros. Como conclusión, nuestro Señor Jesucristo, al hacer el milagro, pone los dedos en los oídos del sordo mudo, mira al cielo y dice la palabra hebrea que suena como éfeta, que quiere decir abridos. Nuestro Señor, como mirando al cielo, pidiendo que se abrieran los cielos para que bajara la gracia. Y así, desde los cielos, ya las puertas abiertas por su sangre redentora, bajan las gracias por medio de aquella que entrega todas las gracias, que es la Santísima Virgen María. Entonces nosotros, cuando escuchemos ese abríos de nuestro Señor, tenemos que mirar las puertas del cielo y recorrer a la Santísima Virgen María, que es la tesorera, que me va a dar la gracia, la fortaleza para hacer buen uso de lo que yo he aprendido por la fe y lo que debo practicar con las buenas obras. Ave María Purísima. Sí,